Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver un poquito de Machine Learning, vamos a ver regresión lineal. Para empezar con estos temas de Machine Learning y tal, vamos a ver algún ejemplo sencillito. Para ello me he descargado un fichero en esta dirección que trata sobre cierta información de aspas, de aviones, que simplemente vamos a intentar predecir el ruido que genera esa aspa en función de algunos datos que nos vienen en nuestro fichero de datos. Para empezar vamos a importar pandas, AspD, que se suele importar de esta manera, y NumPy, que son unas librerías que vamos a utilizar bastante. Ahora vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Para ello vamos a utilizar la librería pandas y la opción read CSV. Aquí ponemos el nombre del fichero, que yo lo he copiado aquí. Yo ya sé que la separación de este fichero es la tabulación, que para meterla en Python es de esta manera, barra descendente t. Para verlo podemos hacer por ejemplo un head que nos muestre las 5 primeras filas. Y como vemos, aquí tenemos nuestro conjunto de datos, pero ¿qué ha pasado? Nos ha puesto la primera fila como si fuese la cabecera. ¿Cómo se corrige esto? Pues tenemos que volver a importar nuestro data frame, pero poniendo aquí header igual a none, para que no nos coja ninguna cabecera. Ahora si hacemos por ejemplo un head para que nos muestre los 5 primeros casos, ya vemos que lo que antes nos mostraba como cabecera ahora es nuestra primera fila, o sea que ahora está correcto, y nos ha puesto unos nombres de columna aleatorios, que su defecto es 0, 1, 2, 3 y 4. Yo voy a poner aquí una lista que va a ser los nombres de las columnas que yo he interpretado en la dirección de la página web esta de aquí. Según información, pues le voy a dar los nombres que yo quiero. El primero es la frecuencia, otro es el ángulo y por último la variable que nosotros vamos a intentar predecir, sound. Ahora para asignarle ese nombre de columnas a este data frame vamos a poner def.columns igual a columnas. Si ahora hacemos un head de este data frame, ya vemos que tiene el nombre de las columnas que nosotros queremos. Ven, aquí están todos los datos, es decir, nuestras variables que nosotros vamos a utilizar como información para predecir nuestra variable respuesta, que son, o sea que voy a separar este conjunto de datos en X y en Y. Para ello voy a decir que X es igual a df.ilog. Quiero todas las filas y quiero todas las columnas hasta la cuarta. Y le voy a decir que la Y va a ser df.ilog de todas las filas y la columna número 5. Ahora si consultamos X, vemos que solamente está nuestra variable X. Y si consultamos la Y, vemos que solamente está la variable Y, o sea, la variable que nosotros vamos a intentar predecir utilizando técnicas de Machine Learning. Una parte importante del análisis de Machine Learning, de la estadística, es la visualización de datos. Para ello voy a poner aquí matplotlib inline. Esto para utilizar librería en el Jupyter necesitamos poner esto. Y ahora voy a poner import matplotlib.pyplot asperity. Vamos a representar, por ejemplo, cómo se comporta la variable respuesta a lo largo de nuestro conjunto de datos. Para ello voy a decir que el eje X va a ser igual a una lista de rango, o sea, list de rango x.shape, o sea, el shape lo que nos da es, vamos a verlo aquí, las dimensiones de nuestro dataset, es decir, tiene 1500 filas por 5 columnas, pues yo me quiero quedar
con todos los casos, que van a ser número de filas. Se va a ser mi eje X. Y mi eje Y va a ser igual a Y. Voy a poner esto más para arriba. Vamos a representar aquí el eje X y el eje Y en tipo raya. Y ahora le voy a cambiar el tamaño para que sea más grande. En pulgadas le voy a poner, por ejemplo, 15 y 7. Ahora voy a decir que me lo muestre. Y como vemos, aquí tenemos los diferentes valores de Y a lo largo de nuestro conjunto de datos. La variable X no es nada, simplemente es el número, el índice, el número de fila que es, desde el 0 hasta el 1503. Y el eje Y, que sí es el sonido, el ruido que va a emitir esta APA, que es más o menos entre los valores de 140 y de 105. También una gráfica interesante en este tipo de análisis es lo que se conoce como pair plot, es decir, representar todas las variables por pareja, la primera con la segunda, la primera con la tercera y así, todas entre todas. Para ello voy a utilizar la librería Seaborn, que es muy buena y tiene unos gráficos que quedan bastante bien. Voy a indicarle un estilo y le voy a decir que me haga el pair plot de las variables X, es decir, de nuestros atributos, de lo que vamos a utilizar como información para predecir nuestra variable Y. Si lo represento sin colores, aquí vemos, por ejemplo, la frecuencia, cómo está distribuida en nuestro conjunto de datos. Aquí está, por ejemplo, la frecuencia frente al ángulo. Y en fin, todas con todas. Está frecuencia, ángulo, core, velocity y suction. Esto es muy útil para ver como si hay alguna variable que está correlada con otro, para ver el tipo de relación que hay entre ellas y tal. Y nada, como tenemos pocas variables, podemos permitir, si tienes un conjunto de datos que tiene 1000 variables, aquí no vas a ver nada, vas a tener que hacerlo más poco a poco si es que tienes interés realmente en verlo. Otro tipo de gráfica interesante que hay es el violin plot. Para ello vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a representar en la X el chord y en la Y el ángulo. Y como vemos, aquí tenemos la variable chord representada junto con la variable angle, y vemos cómo se distribuye, por ejemplo, para los diferentes chords a lo largo de los ángulos. Como vemos, para este valor de chord vemos que hay muchos valores de ángulo por esta zona de aquí, un poco menos por aquí y un poco más por aquí. Y en el resto de chord vemos que es bastante similar, está repartido bastante equitativamente. Pero bueno, este gráfico de violin plot nos sirve para ver cierta información que puede ser bastante útil. Y como ya digo, la exploración visual de los datos es un proceso que requiere tiempo y que también es muy importante para conocer nuestros datos. Mientras más conozcamos nuestros datos, más partido le podemos sacar a la estadística. Pero como no quiero hacer excesivamente largo el vídeo, voy a dejarlo aquí. Voy a empezar ya a lo que viene siendo a separar los conjuntos de datos para entrenamiento test y hacer un poquito de machine learning. Así que el siguiente paso que hay que hacer, o que yo voy a mostraros, es separar estos datos que tenemos en dos conjuntos. ¿Para qué tenemos que separar dos conjuntos? Pues nos vamos a separar en uno primero que se llama train, conjunto de entrenamiento, en el que le vamos a pasar los modelos, las X que nosotros tenemos, nuestro conjunto X y nuestro conjunto Y. Y él, a partir de las X, va a sacar unos patrones que lo va a relacionar con la Y. Y ahora le vamos a pasar, vamos a hacer predicciones sobre el segundo conjunto que hemos dejado, que vamos a llamar de test, y vamos a ver qué predicciones nos saca. Y con esas predicciones que nosotros hemos sacado, lo vamos a comparar
con la i del test y vamos a ver cómo de bueno es nuestro modelo. Así que sin más vamos a importar, por ejemplo, el Train Split de la librería Scikit-learn. Os recomiendo que os metáis aquí hay bastante información en la página web de Scikit-learn y hay muchos modelos que podemos utilizar, muchos algoritmos para entrenar nuestros modelos de Machine Learning, y también hay bastante información sobre los modelos que vamos a utilizar, los algoritmos que vamos a utilizar, pues yo aquí no voy a explicar cómo funciona, yo simplemente os voy a enseñar cómo se hace en Python, pero la teoría buscáis en internet o metéis en la página web de Scikit-learn, que os dicen bastantes cosas también, y ahí os podéis informar más que hacer un vídeo de esto, porque nos llevaría bastantes horas. Así que vamos a importar el Model Selection, vamos a importar el Train Split, que con esta función nos va a separar en los dos conjuntos estos que hemos dicho. O sea, vamos a tener el X-Train, el X del test, el Y del train y el Y del test. Va a ser igual al Train Split de X y le vamos a decir que el tamaño del conjunto T va a ser un 30% de los datos, y le vamos a meter un random state para que siempre no lo haga de la misma manera, porque como esto lo coge aleatoriamente, si tú le das un random state siempre el mismo, siempre te va a coger los mismos casos para el train y para el test. O sea que ahora, por ejemplo, si le hacemos un shape a xtrain.shape y se lo hacemos a X, que es el conjunto completo, vemos que es diferente. Aproximadamente este es el 70% de los casos del total. Y si lo hacemos, por ejemplo, para X-test, vemos que es aproximadamente un tercio, que es lo que nosotros hemos seleccionado aquí.